Muy bien. Pues bueno, sean todas y todos bienvenidos a una sesión más de este taller Escuela para Padres con Orientación en Adicciones. El día de hoy, eh, pues vamos a abrir prácticamente a las que yo nombro las herramientas que nos van a permitir tener una esfera familiar y personal, y si lo quieren ver también de manera social, sana. Una de las esferas más importantes, como lo hemos venido comentando, es esa, la familiar. ¿Por qué? Pues porque en la familiar hay un origen y ese origen no nada más es de la persona o del paciente que tenemos aquí, sino que también involucra, ajá, y hay un vínculo afectivo con los miembros que el día de hoy están aquí conectados, que son los familiares, los cónyuges, etcétera. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un término muy importante, que es prácticamente la introducción a ir entendiendo una serie de elementos muy largos y que algunos parecieran como simples, otros como muy básicos, pero la realidad es que son muy complejos. Al momento de ejecutarlos, es de lo más complejo que yo me he podido encontrar en la terapia psicológica individual o familiar. ¿Sale? Entonces, para ello, les voy a compartir pantalla para que ustedes puedan obtener primero la definición y en este momento ustedes ya pueden ver la pantalla. Bueno, en pocas palabras, el trabajo en donde nos vamos a empezar a enfocar es en una palabra llamada soft skills. No sé si anteriormente alguien había escuchado ese concepto, pero ese concepto relativamente es nuevo. No, hace 10 años no era un concepto por ahí que anduviera como retumbando, pero no sé si alguien por ahí ha conocido o ha escuchado algo acerca de ese concepto. ¿Cuál es la palabra? ¿Cómo se llama el concepto? Soft skills. Es este que tengo aquí subrayando en este momento. Soft skills. Bueno, está en inglés. El concepto en la traducción a nuestro idioma son habilidades blandas. ¿Sale? Entonces, ¿qué son las soft skills o las habilidades blandas? Las habilidades blandas, aquí en la definición dice que son un conjunto de competencias sociales que describen cómo, fíjense, ¿por qué yo nombro esto como estrategia? Los cómo siempre va a ser la forma o una de las maneras que más nos interesen. Ajá. Entonces, el cómo siempre va a ser una herramienta, siempre va a ser este conector. Cuando lo escuchen, siempre va a ser una forma de darle una solución o una resolución a algo, ¿sí? Entonces, es la forma en cómo interactúas e interactúan contigo los demás. Ajá. Entonces, ¿por qué dice competencias? Porque las competencias son habilidades y no todos tenemos la habilidad. Ajá. Por eso, este taller, en los primeros capítulos que nos conecten, donde nos conectamos, empezamos a hablar de cómo se fueron constituyendo nuestros estilos. Hoy nosotros ya tenemos un estilo definido. Ajá. Hoy nosotros eh, utilizamos más o activamos más eso yo creo que no lo vamos a alcanzar a ver en estos talleres que están programados pues prácticamente para finalizar a mediados de diciembre, pero si ustedes desean, a mediados de enero volvemos a reactivar estos talleres para que ahí sí podamos ver, pero hagan de cuenta que nuestro cerebro tiene 4 lóbulos, ajá, para no entrar como en tecnicismos, pues son 4 hemisferios. Y a veces los hemisferios que más se utilizan con respecto a ejecutar acciones
son los hemisferios de la izquierda y el hemisferio de la derecha. Entonces, a veces nosotros nos acostumbramos a utilizar más un hemisferio que el otro. Ajá. Hay gente que es muy racional. ¿Cuál es el hemisferio racional? El izquierdo. Les digo, no vamos a entrar a ese tema, pero hagan de cuenta que cuando nosotros nos perfilamos y desarrollamos un estilo, entonces empezamos a vivir nuestra personalidad, nuestra persona, de manera automática, de manera automatizada. ¿Sí? Entonces, las competencias tratan no solo de obtener un estilo de personalidad o un estilo, sino que buscan crear más. Ajá, por eso las competencias hasta cierto punto son habilidades que nos van a ayudar a crear varias cosas, que por supuesto ahorita vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, en la parte izquierda está el uso racional. Aquí, ajá, les puedo decir que hay muchas familias que una de sus virtudes es la parte racional, pero hay otras personas como yo, que yo soy más intuitivo, yo soy más de comprensión, yo no soy racional. Digo, ahorita tengo que ser racional, pero en mi personalidad soy más comprensivo. Es por eso que yo estudié psicología, porque yo sabía que pues, ese era como mi carrera afín a mi persona. Ajá. Hay gente muy racional, hay otra que es más emocional. Usualmente, y no quiero catalogar que así sea, pero usualmente la mujer suele ser más comprensiva, suele ser más intuitiva, y a veces el hombre suele ser más racional, suele ser más cuadrado, solemos ser más terquitos. Ajá. Eso es normal, eso tiene que ver con muchas cosas también culturales, pero por supuesto, a veces nos cerramos a nada más obtener un cierto tipo de competencia social y ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos y ya nadie nos saca de ahí. Ajá, nadie nos saca de ahí. Entonces, lo que debemos de desarrollar es lo siguiente, ¿sí? Esto a su vez son capacidades, que quiere decir una capacidad es aquel elemento en donde yo me siento competente para hacerlo, pero cuando nosotros nos cerramos, pues no le damos chance a pulir o a desarrollar otro tipo de habilidades. Entonces, aquí lo que nosotros buscamos son que nuestras capacidades se desarrollen en la esfera social de cada persona a través de nuestras experiencias y vivencias. Algunas de las soft skills más importantes, hay muchísimas, pues son las siguientes. Una, en serio, cuando nos metamos, de hecho en la siguiente sesión nos vamos a meter al tema de la comunicación, se van a dar cuenta que es un universo, o sea, no por algo hay una carrera que se llama comunicación y que cuando terminas sales egresado como comunicólogo. Ajá. Ser comunicólogo es una ciencia, es algo que es totalmente comprobado. Y a veces, por más que nosotros sepamos hablar, la realidad es que no estamos entendiendo a veces qué estamos tratando de decir o cómo estamos tratando de enseñar. No un profesional, por el simple hecho de decir, yo sé y he leído miles de libros, quiere decir que sabe enseñar. No. O sea, hasta para eso necesitamos especialistas. Entonces, nosotros nos tenemos que volver especialistas en la comunicación. Nos tenemos que volver especialistas en el trabajo en equipo. ¿Sí? Y no me voy a ir, porque lo vamos a ir viendo, no voy a hablar cosas básicas, vamos a hablar cosas que realmente son muy complejas al momento de planificar algo, ¿no? Ustedes lo saben, hasta en el mismo trabajo. En el trabajo a veces no hay equipo. O sea, las personas solemos a veces hacer lo que nosotros creemos que es. Y a veces no estamos acostumbrados a trabajar en equipo. La realidad es que la familia lo tenemos que ver como un trabajo en equipo. ¿Por qué? Pues porque estamos hechos con el mismo vínculo. Llevan nuestros apellidos, son de nuestra misma sangre
y a futuro nos van a necesitar o a futuro los podemos necesitar. Entonces, esto es un trabajo en equipo. Lo otro, que prácticamente aquí está algo de lo que vamos a ver el día de hoy, los estilos de liderazgo. A ver, la sesión pasada yo les comenté que mucho de los problemas en no saber cómo poner límites es por esto, porque estamos ejerciendo un mal liderazgo. A veces nuestro liderazgo es débil o a veces es muy rígido. Entonces, nada más conocemos esos polos y hoy vamos a conocer muchos otros más. Ajá. Pero la parte de liderazgo es muy importante, bastante. En todos los lugares hay un coordinador o hay un director o hay un dueño o hay algo que ahí está creando una política. Así es, se hace así. Es que aquí nosotros lo hacemos de esta forma. Entonces el liderazgo va a ser uno de nuestros grandes, pero grandes aliados. Ajá, bastante como no tienen idea, y es una de las herramientas más potentes que les traigo el día de hoy. Miren, si nosotros como profesionistas o como trabajadores que estamos dentro de la institución no nos supiéramos comunicar con los pacientes, no le damos al clavo. Si no trabajamos en equipo con ellos, el día de mañana se quieren ir. El liderazgo, si ellos no ven que tú los vas a orientar, que tú eres el guía, no te van a creer, pierden total credibilidad con uno. Ajá. Son muchos los factores que atraviesan este tipo de elementos, de estas habilidades blandas. ¿En qué momento ser flexibles? Esta es una de las más importantes, la adaptabilidad. O sea, esta es una soft skills, una habilidad blanda. Yo debo de desarrollar adaptabilidad. ¿Vas a decir 3 o 5 cosas que me van a hacer enojar? Sí, va a pasar, pero me tengo que adaptar a tu vocabulario, me tengo que adaptar en este momento a tu forma de pensar. Sé que no te voy a cambiar en 5 minutos. Entonces, si tú trabajas con la adaptabilidad, te juro que estás trabajando la tolerancia o vas a entender la tolerancia desde otra perspectiva también, ¿sí? Entonces, vamos poco a poquito a ir viendo esto, y una también muy importante, pues es la parte del pensamiento crítico. El pensamiento crítico, bueno, esta se las vendería como la filosofía, ¿no? El pensamiento crítico es ¿qué hago? Las preguntas filosóficas, ¿qué, para qué, a dónde, por qué? Y constantemente estar cuestionando o hacer una manera constructiva, un diálogo constructivo con nuestros familiares desde un pensamiento crítico, desde un pensamiento lógico. Si yo, por ejemplo, les digo a mis trabajadores que tienen que, si yo les digo a mis trabajadores que tienen que traer camisa blanca, pero yo siempre traigo camisa rosa o camisa verde o camisa azul, pues entonces creo que no estoy siendo coherente. Y entonces yo hacer un autoanálisis de manera crítica me invitaría a poder tener esa competencia personal para poder resolver un problema y decir si es cierto. Me estoy percatando de esto, creo que estoy siendo incoherente, ¿no? Entonces, esa es como una forma en la cual podemos influir en varias de las decisiones que van a tomar nuestros usuarios el día de mañana, ¿no? Hay que hacerlos pensar. Esa parte la dejamos para luego porque es también un temazo gigantesco, pero es una parte muy, muy importante. Y la otra, ¿no? Que tengan eh, que sepan resolver conflictos. Hay veces que los conflictos no se van a resolver en 5 minutos. Hay veces que nuestro enojo no nos va a durar 2 días, nos va a durar menos o nos va a durar más. O sea, necesitamos ser muy hábiles para resolver conflictos. Entonces, estas solo son algunas, ¿eh? Luego vamos a ver más, pero lo que yo quiero decirles es que esto es como una introducción a lo que son las soft skills y más o menos una explicación de cómo vamos a poder contribuir, ajá,
a que cuando el usuario salga a tu casa o a su casa o a otra casa, a otro lugar, entonces, ¿cómo debe de ser la mejor práctica para que él se pueda desarrollar? ¿Sí? Entonces, hay veces que creemos que ellos lo saben, no, no lo saben, no lo saben. Hay que sentarnos a hablar mucho de estos temas con ellos y por supuesto nosotros debemos de ir modificando y desarrollando ciertos elementos que nos van a permitir ser saludables, no solo con ellos, sino con ustedes mismos, con sus parejas, esposas, nietos, hermanos, y demás, ¿sí? Tener un entorno realmente más sano. Creo que eso es lo que todos buscamos, ¿sale? Entonces, el día de hoy me voy a centrar, creo que aquí ya pueden ver mi pantalla. Ujú. Bueno, a ver, antes de avanzar, a ver, ¿qué me pudieron entender acerca de qué son las soft skills? Presenté, o bueno, ahí en internet se presentaron algunos elementos, pero faltan un chorro, ajá. Por ejemplo, la empatía, por ejemplo, ¿cómo se llama? La inteligencia emocional, ¿sí? De cómo gestionar mi tiempo, cómo dejar de procrastinar, cómo organizarme mejor. O sea, faltan un montón de elementos que ayudan mucho a que un usuario salga adelante y en serio cumpla sus metas, ¿no? Y conozca gente saludable, que deje de conocer también gente insana por ahí. Entonces, me gustaría que me dijeran, que me dieran una retroalimentación de qué es lo que me han entendido por las habilidades blandas que yo les propongo que debemos de desarrollar. Y al desarrollar hablamos de que ese ya es un cómo, esa es una herramienta fundamental. ¿Podrían ser las habilidades que nos permiten socializar en forma adecuada? Exactamente, exactamente. Ir corrigiendo nuestra forma de decir las cosas. Ajá. Se los juro y se los garantizo que para la otra sesión bueno, es más desde ahorita, pero la otra sesión que entremos a hablar en serio de la comunicación, esa lectura o sea, les va a volar la cabeza. Yo cuando la leí dije, no volví a ver la comunicación de la misma forma. La verdad es que son temas gigantes, son temas que no se ven, son temas de vida, son temas que no enseñan en las escuelas. Ajá, por eso a veces cuesta un poquito adoptarlos. ¿Alguien tiene alguna otra participación? ¿No? Sino para poder continuar. Bueno, los estilos de liderazgo. Esto es un tema también muy importante que hay que ir nosotros conociendo. Ajá. Bueno, uno de estos estilos de liderazgo, porque hay un montón, aquí les voy a presentar los más importantes, pero hay un montón. Vamos a leer el siguiente. Es el estilo de liderazgo autocrático, ¿sí? Dice que es donde los padres toman todas las decisiones y esperan la obediencia sin cuestionamientos, ¿no? La vez pasada estuvimos hablando de los tipos o los estilos de crianza. Crianza, acá ya es liderazgo. O sea, ya acá ya evolucionamos, ya acá ya no estamos hablando con niños, ya acá ya se nos arraigó, ya acá ya así pensamos las cosas, así las ejecutamos y así es nuestro modus operandi, eso es nuestro estilo de vida. Ajá. Y hay muchas familias en este tipo de liderazgo, ¿sale? En donde pues prácticamente las personas acá dejan de sentir autonomía. O sea, ¿tú qué sentirías si una persona te está diciendo diario, 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 diario qué es lo que tienes que hacer? O sea, hay veces que nosotros, nuestra forma en cómo lo decimos, también cuenta y cuenta mucho. Entonces, he encontrado muchos de los chicos
que a veces lo único que quieren es liberarse, pero no pueden, porque de forma inmediata, en este estilo de liderazgo, los líderes de la familia, ¿quiénes son los líderes? Pues las personas con más experiencia. O sea, vámonos, ¿sí? A un ejemplo. Aquí tengo mi calculadora. Vamos a imaginar, no sé, un chavo de 15 años, ¿sí? ¿Cuántos días trae un año? 365. Entonces, 15 por 365, pues ese chico de 15 años ha vivido 5,475 días. Pero sus papás no tienen 15 años. O los tutores con los que vive no tienen 15 años. Entonces, por consiguiente, yo debo de entender que los que me están guiando o los que me están orientando o donde yo me tengo que fijar, pues es en esas personas. Entonces, si mis responsables, y yo creo que aquí hasta lo van a empezar a enlazar, si mis jefes, como bien les dicen los chavos, es que mi jefita, es que mi jefazo, es que mi... Pues también así nosotros nos referimos al patrón, pero de trabajo, al dueño. No, es que mi jefe no me deja faltar el día de mañana a trabajar. Entonces, el jefe o la palabra jefe está contaminada, está sucia, está mal ligada, lamentablemente, a nivel social. Y necesitamos empezar a limpiar nuestro concepto de jefes, ¿no? De no soy tu jefe, soy tu papá, para empezar, ¿no? O soy tu tutor. ¿Por qué? Porque a veces esta palabra, esta forma autocrática, auto quiere decir de que lo que yo digo es, y no, puede haber otros matices. Lo que tú dices solo es un color, pero ¿cuántos colores no hay? ¿Cuántos matices? ¿Cuántas perspectivas o formas de ser no hay o de decirlas no hay, no existen? Entonces, lo que nosotros creemos que decimos es algo relativo, es algo subjetivo, o sea, es algo muy variable dentro de muchas cosas más variables. Ajá. Entonces, debemos de aprender a entender la subjetividad del otro, es decir, qué es lo que el otro interpreta, o sea, cómo están llegando las cosas al otro. Pero si nosotros nos portamos de una manera tajante, de una manera directa, de una manera de darles órdenes, entonces nos van a ver como los jefes. Por supuesto, este estilo ayuda y ayuda mucho y les puedo decir que ayudó a toda una época, a toda una generación. Así se crió mi papá tiene 65 años, así se crió mi mamá tiene 57 años. Así se criaron ellos, así funcionó, violencia, golpes, infidelidades, así funcionaban. Hoy ya no. Hoy estamos en la etapa de la época de cristal y no por el consumo de sustancias, aunque yo creo que también, ¿no? Pero estamos en otra etapa, estamos en otra época. Ajá. Estos estilos de liderar cobran factura en esta época. Ajá. Es ya diferente. Entonces, eso ya lo hablamos, ¿no? Lo hablamos en otro momento, eh, hace algunas sesiones atrás. Entonces, es un estilo que nos ayuda cuando, fíjense, este estilo hoy en día nos ayuda cuando el familiar se encuentra en riesgo. Así. Cuando el familiar no se encuentra en riesgo, yo le sugeriría no lo utilices. Utilízalo cuando sabes que va a tomar una decisión totalmente errónea. O sea, úsalo en ese momento. Donde tienes que ser estricto, no le des a escoger. Y ahí tienes que ser un líder autocrático. O sea, democrático es que pide su participación, ¿verdad? Democrático es participación. Autocrático es yo te estoy diciendo que así lo vamos a hacer. Ojo, esta parte del liderazgo es nosotros cómo vamos a empezar a desarrollar esas soft skills, esas habilidades. Entonces, tú tienes que comunicarte en este momento rígidamente. Solo cuando sepas que está a punto, ese avión o ese barco está a punto de estrellarse o está a punto de caerse. Solamente así es, no, papacito. Así se van a hacer las cosas aquí. Aquí así se hace, ¿ok? Entonces, esto, ustedes necesitan ser líderes. La mejor forma de liderar, ahorita lo van a ver, es mediante la situación, mediante el contexto.
Pero si nosotros queremos ejecutar esto hoy en día de manera lineal, no nos va a salir. Y lo único que va a haber es choque y guerra. Ajá, porque hoy en día los chavos son más desafiantes. Hoy en día los chavos no les gusta seguir órdenes, tienen conflictos con la ley, tienen conflictos con la policía, con sus exparejas, hasta con sus propios hijos tienen ustedes conflictos. Entonces, estamos entrando lamentablemente a una época en donde este estilo de crianza lo único que nos ha traído es más rebeldía, es que las personas le falten al respeto a sus padres o a sus tutores. Ajá. Entonces, esto únicamente yo se lo recomiendo ejecutarlo cuando realmente sea el momento adecuado o el momento oportuno. El líder, ustedes son líderes, recuerden, ustedes son líderes y el día de hoy con esto que les traigo en la cuestión de teoría, les va a empezar a mover el por qué no han podido colocar límites o por qué han tenido de repente muchas confrontaciones verbales en determinados momentos de la vida con su familiar. Ajá, entonces, este liderazgo autocrático, ajá, sí proporciona disciplina, sí proporciona estructura, pero cuando abusamos mucho de él, entonces estamos generando una presión y esa presión tarde o temprano va a explotar. Estamos generando una bomba, no estamos generando un cuerpo, pero estamos ahí diseñando una bomba y esa bomba va a explotar. Por eso yo les recomiendo y les sugiero que solo en momentos oportunos, cuando sepan que es una decisión de vida, de esas decisiones de que casi, si haces eso, doy por seguro que vas a recaer, ahí te tienes que portar autocrático, solamente en decisiones fuertes, en decisiones potentes, ¿ok? Bueno, vamos a bajar y pues por supuesto nos vamos al democrático, que es el participativo, es prácticamente el adverso. A ver, hay veces que debemos de entender que también tenemos que darles participación a los chavos y algo que les duele, que yo también a la vez lo entiendo, pero lo que les duele aquí adentro es que su credibilidad de ellos comienza a disminuir, hasta de ellos hacia ellos, no de ellos hacia ti, de ellos hacia ellos. Así, todos los chavos que tengo aquí tienen baja autoestima. Así, punto. ¿Sí? Baja autoestima. La baja autoestima es aquella parte en donde las personas les cuesta creérsela, valorarse a sí mismas. Entonces, si yo no creo en mí, ojo, si yo no creo en mí, entonces yo no voy a lograr cosas. Y a veces si yo no creo en mí y me enfrasco que yo no creo en mí, que yo no tengo la facultad, la capacidad, las habilidades, las virtudes, las destrezas, las formas, las maneras, me voy a deprimir y me voy a entristecer y voy a creer y me voy a creer todo lo que me dicen. Y entonces, lamentablemente, el consumidor ha sido muy castigado. No los defiendo. Creo que nosotros debemos de saber en qué momento hacerlos partícipes de algo. Ajá. También. O sea, no todo el tiempo te digo, sea autocrático, pero sí busca el momento para preguntarle, ¿cómo estás? Una vez un paciente, no me acuerdo si está en este grupo, al familiar o algo, pero una vez un paciente me dijo, oye, me llama la atención, Hazael, que tú en sesiones o acá afuera, siempre me preguntas cómo estoy. Eso me llama la atención. Y le digo, ¿por qué te llama la atención eso? Pues porque nadie me lo había dicho, o al menos no era una tendencia. Así, algo tan básico, ajá, algo tan básico como el cómo estás, y compartirle cómo tú también estás. Eso es una participación.
Se están compartiendo, están participando ambos, están en activos. O sea, no solo hay que ver lo democrático como una decisión, sino como hacerte partícipe de algo. A veces yo sé qué música les gusta, de qué comida es la que más les gusta o desagrada. A veces yo sé más a quién no pueden olvidar, a veces a la expareja de la secundaria o a la otra que anda por allá afuera, ya quizás con otro chavo. Y a veces mucha información que los familiares no saben, yo me termino enterando. ¿Saben por qué? Porque aquí nos compartimos cosas. Entonces, el liderazgo democrático es empezar a compartirnos. Este liderazgo fomenta la convivencia. Bueno, ¿en qué momento yo sé que tú estás más dócil? ¿Viendo la tele? ¿Viendo una serie juntos? ¿Escuchando música juntos? Tú pones una, luego yo pongo otra, pero irme ganando a la persona para que la persona también saque las cosas. La semana pasada hablamos de la adicción. La adicción es no hablar. Tienes que hacer hablar a la persona, tienes que hacerla participar. Entonces, cuando hay un diálogo de este tipo de cosas, pueden empezar a compartir. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces nosotros nos queremos compartir información, porque ya hubo hasta que ya hubo un problema. O sea, me está diciendo el psicólogo que yo tengo que compartir información contigo aquí, en esta hora, que es nuestra terapia familiar, aquí. Y pues dime algo, a ver, dime algo, yo te digo algo y tú me dices algo. No. O sea, si nosotros robotizamos este estilo es de los más importantes. Yo creo que es uno de los estilos que más hay que ejecutar. Em, si nosotros lo robotizamos, entonces no va a resultar. Tenemos que hacerlo natural. Tenemos que acercarnos a las personas y para ello la herramienta más potente es la comunicación. ¿Con qué tono de voz? ¿En qué momento? ¿Con qué intención? ¿Qué me está entendiendo? Ujú. ¿En qué entorno? O sea, ¿se lo dije en la calle o se lo dije en la casa? ¿En la calle habrá habido la suficiente privacidad? ¿O por impulso yo se lo dije ahí en ese momento? ¿O se lo dije enojada, o se lo dije bien, o se lo dije mal, no sé. O sea, la comunicación es algo muy complejo. Entonces, este es un estilo en donde las personas conviven y tienen reuniones para a veces también tomar decisiones, pero para compartirse ciertas cosas, ¿sale? Una vez un amigo me dijo, oye, me llama la atención que mis hermanos, sus hermanos tenían como 5, 7, 10 años, me llama la atención que cuando yo les pido algo a mis hermanos, eran dos chavales, si yo les digo, oye, pásame mi celular o pásame el control de la tele o pásame mis tenis o pásame mis chanclas o pásame mi plato o sírveme esto, me lo daban, cabrón, me lo daban. ¿Y qué crees que noté? Que cuando mi papá se los pedía, no se los daban, no se lo querían dar. Y yo le dije, oye, pues esa está buena, ¿no? O sea, pues cuéntame cómo le haces. Solo veo caricaturas con ellos cada vez que llego. Hablo, ponemos música y me llevo chido con ellos. Y mis papás no. Mis papás los están chingue y chingue y chingue y chingue. Entonces, cuando yo percibí eso, dije, sí es cierto, hoy vivimos en una época en donde no nos gustan que nos traigan así, ¿no? Pero hay que pensarlo desde la parte de su adolescencia, infancia y demás. Por eso ya ahorita pues estamos en otra etapa, también lo entiendo, pero a veces cuando más estás arriba de uno, es más difícil. Entonces, cuando lo haces participar, eso, créanme que trae muy buenos resultados y haces un lazo realmente. Este estilo nos lleva a construir un lazo de participación, un lazo afectivo. Ajá. Entonces, eso es muy importantísimo. Usualmente aquí, cuando egresa uno de nuestros chavos, usualmente, también no siempre, porque pues a veces las actividades varían, pero usualmente, bajita la mano, se les pregunta, ¿qué pastel te gusta? ¿Sí? Porque siempre se les hace un pastelito. ¿Qué pastel te gusta?
Eso es algo democrático. Él está participando en eso, ¿sí? Entonces eso es un detalle, pequeñito, pero es un detalle. No necesita ser una decisión de vida o muerte para tú qué opinas, yo qué opino, ¿no? Es un pequeño detalle, ¿no? Bueno, entonces ese es un estilo de liderazgo. Hay otro estilo de liderazgo que es súper liberal. Fíjense, yo considero que cuando tengo líderes de este estilo, yo funciono mejor. Este estilo de liderazgo tiene un nombre ahí en francés, es laissez-faire, que es liberal. Cuando yo tengo gente que está así sobre mí, yo no trabajo de la misma forma. Lo que es trabajar bajo presión. O a quién le gusta trabajar bajo presión. Alce la mano a quien esté súper encantadísimo y maravillado de trabajar bajo presión. Es difícil, terminas enfermándote. O sea, es complicado trabajar bajo presión. Uh-huh. Por ejemplo, mi hermana es médico, de repente le ha tocado trabajar en urgencias. Mi pareja es paramédico, tiene que hacer maniobras en lugares o en la calle donde tienes que ingeniártelas y no va. Y a veces, pues, los presupuestos o la austeridad dentro del gobierno, pues, no te tienen así como todos los recursos. Y yo me pongo a pensar en todo eso y digo, es trabajar bajo presión. Y si alguien te está todavía presionando de más, entonces hay veces que nosotros no funcionamos. Así que, en pocas palabras, en este estilo de liderazgo, yo te diría, aprieta, pero no ahorques, ¿no? Que es hasta el dicho de que Dios aprieta, pero no ahorca. Entonces, o sea, sí aprieta, pero no lo vayas a ahorcar. Ajá. Entonces, yo funciono cuando me dejan ser, cuando me dejan hacer mi trabajo, yo funciono mejor. Pero cuando hay 3 o 4 personas que me dicen que así lo tengo que hacer, que de esta forma, que de esta otra manera, es que esa ya no es mi forma. Y eso es lo que tú te tienes que compartir con tu familiar. Ajá. ¿Cuál es su forma? ¿Cuál es su manera? De ambos, ¿no? Conocerlas. ¿Sí? Y ahí es donde entra la parte de las soft skills, del desarrollo para contrarrestar la sintomatología familiar, el a veces mal estilo o mala personalidad familiar que se ha formado. Esto es la parte de combatirlo. Ajá. Entonces, hay veces que mucho de esto pues también lleva a la falta de límites. También. Ahorita no les puedo decir que pueden ejecutar y ser súper liberales, ¿no? Pero va a llegar algunos momentos en los diálogos donde sí le tienes que dar la oportunidad. Ejemplo, tengo un paciente que salió ya hace como 5 meses de aquí de la clínica, todavía lo sigo frecuentando, porque en ese tiempo era su psicólogo y bueno, ese fue el acuerdo y por el gran historial de vida, pues aún continúo viéndolo esporádicamente cada 15 días. Por el tiempo, pues él se ha adaptado bien. Entonces, él me decía, es que Hazael, hay un tema, ¿no? Mi familia no me deja salir. Él tiene 40 años. Y le digo, pues échale, cuéntale, soy todo oídos. ¿Por qué no te dejan salir? Pues porque me tienen todavía desconfianza. Y le digo, ok, ¿y tú qué quieres hacer, no? O sea, ¿qué quieres hacer? ¿Dónde quieres irte? ¿O qué les has propuesto? ¿Por qué no te han dejado salir a ciertas cosas? Pues, pues porque, pues porque quiero tener contacto sexual o algo. Aquí en mi casa, ¿cómo si están todos? Ok, ¿qué has hecho para trabajar esa parte? No, pues yo he tratado de poner de mi parte, pero me tienen aquí. Entonces, ¿qué hizo? Invitó a una persona y tuvo relaciones sexuales en su casa. Esa fue su solución. Entonces, cuando presionamos, en serio, hay veces que, a ver, número uno, yo que le hubiera sugerido a él, háblalo con tu familia, ¿no? Dile, quizás no tan liberal, pero dile que tienes necesidades tú también, ¿no? Y que necesitas.
ejecutar ciertas cosas y que ya traes un plan, que ya traes una idea con una persona, pero a la vez, pues también es una idea supervisada por el psicólogo, ¿no? Por él mismo, ya con la cantidad de meses que lleva, pues era simplemente esa parte. Ajá. Entonces, pues no va a llegar tu hijo y te va a decir, oye, ¿qué crees? Pues es que la neta, pues me salí o me quiero salir porque pues quiero tener contacto sexual. Pues o sea, sí, ¿no? Porque necesitamos ver en qué momento, en qué contexto, qué situaciones, con qué persona. ¿Por qué creen que es importante la comunicación? Porque no va a llegar y te lo va a decir de esa forma. A mí sí, o a los psicólogos sí, o quizás a veces tampoco. Pero mientras más comunicación tengas con él, más vas a entender el contexto. Entonces, ahí yo le sugeriría a la familia, pues suéltale tantito ya después de 5 meses, ¿no? Si tu hijo va saliendo, tu familiar va saliendo, pues ahí todavía necesita una estrategia. ¿Sí me explico? Entonces, estos estilos de liderazgo varían, cambian, son diferentes, hay que ser, yo creo que la habilidad blanda sería ser oportunos, entender el contexto, en qué momento sí, en qué momento no. Nos tenemos que volver mañosos, colmilludos, viejos lobos de mar para ejecutar bien este tipo de elementos, ¿no? Ese es uno. Bueno, yo creo que es lo que buscamos, que el liderazgo se transforme, transformacional. El liderazgo transformacional es con que una persona dentro de la familia en estos momentos diga, yo quiero cambiar, es una persona que está fomentando el cambio. Porque va a haber personas que van a seguir viendo el mismo color, pero si tú comienzas a ver otro color, eso ya es querer hacer algo diferente. Ajá. Entonces, esto de la transformación, hasta cierto punto es algo que estamos buscando en el paciente. Estamos buscando transformar su vida, pero no creas que a veces nada más es transformar la vida de él, sino que también debe de transformar su entorno, transformar la forma de pensar, la forma de sentir, transformar nuestras creencias. Por eso se habla de una transformación familiar, que también implica, y aquí lo voy a subrayar, a veces motivarlos e inspirarlos. O sea, la neta, y es, perdónenme la palabra, pero ellos vienen de ser pendejeados gran cantidad de veces. En serio, se los juro, hasta por ellos mismos. En serio, no lo dicen, pero mis años de experiencia sí lo han visto. Entonces, si nosotros llegamos y todavía llegamos con esta actitud a veces peyorativa hacia ellos, lo único que vamos a hacer es chocar más con ellos. Entonces, también necesitamos reconocerles cuando han hecho una cosa bien, aunque sea. No manchen, no todo está, o sea, no están al 100% dados a nada, o sea, hacen cosas y tienen buenas habilidades, o sea, necesitamos también mediar, ¿sí? Muchos vienen muy lastimados, sus exparejas les han dicho hasta de lo que se van a morir. Ellos también la baja autoestima que tienen, entonces a veces esta parte de enseñarlos, o sea, motivarlos es muy bueno, pero enseñarlos a automotivarse a los beneficios que van a obtener haciendo ciertas cosas, también los ayuda y los ayuda mucho. Ujú. Es por eso que cuando los chavos están aquí, a veces que ustedes les manden audios, sobre todo cuando van empezando, ¿verdad? Ya algunos sé que me están escuchando por allá afuera, que ya están en sus casas, otros van a la mitad, otros van empezando, otros por cerrar. Hay varias generaciones aquí. Pero siempre hay que automotivarlos y a veces un audio o decirle, ¿sabes qué? Hiciste esto. O sea, le dejas ir ahí la carrocería, pero después decirles, sin embargo, yo sé que antes de tu adicción eras esto, o yo sé que tienes la capacidad porque he notado esto. Entonces,
Si todo el tiempo lo estás castigando y le estás diciendo es que estás mal, es que debes de hacer esto, es que debes de hacer el otro, pues ahí te encargo entonces tu plática dónde va a terminar, la neta. Entonces también hay que aprender a reconocer. O sea, ¿para qué son buenos? Tienes que guiarlo. ¿En dónde eres bueno? O recordárselo, porque lo has sido, ¿no? Tú eres bueno aquí, mira, ¿por qué no le buscamos por acá? ¿Por qué no piensas las cosas de esta forma? Creo que se te puede facilitar de acuerdo a que ya lo has hecho y que aparte yo veo que se te da, ¿no? O sea, fomentar un desarrollo, fomentar un crecimiento, eso es diferente, eso es darle ideas, eso es hacer una lluvia de ideas, eso es tener creatividad. Pero si tú llegas, ¿no? Y le cortas también las alas o le dices, o eres autocrático cuando no, digo, funciona, pero siempre hay que ser situacionales, o sea, hay que ver el contexto, hay que ver el entorno, hay que ver el momento y es lo que les digo, nos tenemos que volver colmilludos en esto. Así se forja un líder. Y esto que les estoy platicando, tardé 5 años en entenderlo, en estarlo leyendo, en estarlo revisando, en saber cómo podemos dirigir a la persona, porque las personas se pierden. Entonces, hoy por hoy, esa es una función grande como red de apoyo en la cual tú tienes que estar y que va a modificar tu estilo de crianza. La sintomatología familiar. Que ya no te manipulen, que ya no te chantajeen. Al contrario, que se compartan, que participen, que hagan cosas juntos, que lo conozcas más, que él te conozca más, que no te vea como robot, que te vea como humano, que te vea como mamá, que te vea como tío, que te vea como papá, como lo que tú quieras, pero que te vea como humano y que sepa que también te cansas y que sepa que también sudas y que sepa que también llegas con mucha hambre a la casa y que también que sepa que todos le chingamos y que esto no es de gratis también. O sea, que sepa eso. Ese es el mejor ejemplo a modo de que puedan entender que debemos de buscar una transformación dentro del núcleo familiar. Pero él, o sea, tú tienes más años de vida que él, entonces tú tienes los mejores mensajes del futuro, has vivido más días que él, entonces tú por esa simple razón te vuelves importante, por esa simple y única razón ocupamos tu experiencia, ocupamos esa parte, porque él lo va a vivir, no necesita haber un problema para que se lo digas. Oye, aquí va a haber un problema, casi te lo aseguro, yo ya pasé por ahí. Entonces, yo les puedo decir, por ejemplo, a mí mi papá nunca me enseñó a rasurarme. A mí mi papá nunca habló conmigo de sexualidad, conmigo. Y yo tenía muchas dudas. Yo tenía muchas dudas. A mí nunca me preguntó qué quería yo. Yo lo tuve que descifrar. O sea, no solo tu familiar, sino vemos muchos que también estuvimos desorientados, desubicados, perdidos, pero tarde o temprano buscamos eso. Ajá. Yo usualmente tengo, sí, con los chavos, entre 35, 25, 20 años, hasta 17, tengo como muy buena interacción, ¿no? No puede ser la edad, como algunos dicen, puede ser. Con las personas grandes también, en el sentido de 35 hasta 60, 65 ha sido el paciente más longevo que he tratado en otras clínicas. También ha habido buena interacción. La psicología, la carrera te deja mucha perspectiva de las cosas, entonces pues tengo mucha adaptabilidad, ¿saben? Pero bueno, lejos de todo eso, a lo que yo voy es que ahí es en donde ellos persiguen. Acuérdense del ejemplo que les dije, nace el elefantito sigue a los elefantitos. Pero cuando el elefantito no ve como líder a los demás elefantitos o a la manada, se va con otros. Pregúntate por qué te ha dejado de ver como un líder. Ya no como un modelo, como un líder. Tú eres un líder. Tienes que recuperar
tu liderazgo, tu credibilidad, tu fuerza. Tienes que recuperar todo eso, pero no por medio del poder, no por medio del poder, por medio del carisma también. Faltan todavía más estilos de liderazgo, pero lo vamos a dejar allí para poder responder algunas dudas, algunas interrogantes, pero esto ya es el cómo, esto es cómo darle la vuelta a un montón de cosas que ocurren dentro de nuestra comunicación familiar, ¿no? ¿Qué opinan, qué piensan de este tema? Buenas noches. Pues a Hola. mí Sí, adelante. me gustó porque ciertamente creo que los problemas de adicción son por la baja autoestima y desafortunadamente pues, bueno, no, todo pasa por algo. Pues mi sobrino está pasando por ello y creo que lo que más queda es apoyarlo, confiar en él y, y, y por supuesto la comunicación. Me sensibilizó mucho eso, ¿no? Que la comunicación, porque hasta en la pareja o con los hijos, si no tenemos buena comunicación, pues va a haber problemas. Y pues ahorita que salga mi sobrino, pues primeramente Dios, confío en que lo vamos a estar apoyando y yo estoy bien abierta para que pues darle todo mi apoyo, mi amor y pues confiar en él sobre todo. Me gustó mucho, gracias. Gracias, no a ti, Susana, gracias. Pues si ellos no me vieran como líder, no creen en mí. Si no ven como líder a la psicóloga, no creen en ella. Si no ven como líder al consejero, no creen en ellos. Si no ven como líder a ti, no te van a creer a ti. Sí se dan cuenta que ellos deben de seguir estos modelos. Ajá. O sea, por ahí va un poquito, ¿sí? Para empoderarnos de buena manera. Pero gracias, Susana. Ale, tienes la mano levantada, adelante. Hola, buenas noches. Pues mira, tú conoces perfectamente bien el caso de Marco y a mí la verdad es que me cuesta mucho trabajo tener comunicación con él, ¿no? O sea, he tratado, creo que, de tener todos los estilos y la verdad es que, pues no logro esta parte, ¿no? Yo he tratado, pues de cuando ha salido de los tratamientos, pues de hacer cosas diferentes, de a lo mejor tratar de recuperar el tiempo perdido, porque sí, o sea, la verdad es que también reconozco que pues ha estado mucho tiempo solo, ¿no? Y tratar de hacer cosas, de proponerle, de que platiquemos, de que se abra, pero sinceramente a mí me cuesta mucho, mucho trabajo, ¿no? O sea, no encuentro la forma de, pues, de que él se abra conmigo, como bien decías hace rato, ¿no? Al final, pues yo muchas veces le he dicho, tal vez yo no tengo experiencia en las sustancias, ¿no? Y de eso, pues, a lo mejor tú sabes más, pero sí te puedo decir que, pues, experiencia de vida tengo, pues, casi 3 veces lo que tú tienes, ¿no? Pero aún así no logro que él pues me escuche, ¿no? Porque realmente esa es la palabra, o sea, me oye, pero no me escucha, o sea, le cuesta mucho trabajo seguir mis consejos o yo poderle platicar algo y decirle, mira, es que si haces esto, pues muy seguramente va a pasar esto, ¿no? Entonces, la verdad es que yo no sé de qué manera pudiera comunicarme con él. Ok, bueno, como yo conozco a la perfección este caso, Ale, y me parece que no estuviste en ese momento de la sesión, este sí es el que yo a ti te recomendaría mucho, ¿sí? Marco, se te escurre. Y ahí, yo de lo que hablé, el autocrático, es que hay veces que es cuando tenemos que recurrir a decisiones de vida, así de vida o muerte a veces. Decisiones muy importantes en la vida.
solamente ahí muerde, ¿no? Terreno. O sea, ahí no es te doy a escoger. ¿Quieres el color azul o el amarillo? Es el azul. ¿Por qué? Porque es el azul. Y el azul es el color que vamos a ver a partir de ahorita. Entonces, ahí, pues yo creo que por ahí te tienes que ir, ¿sí? Digo, no pienso abrir aquí nada absolutamente del caso, pero sí te puedo decir que Marco busca la forma de escurrirse. Ajá. Entonces, de repente lo que tú lo tienes que enseñar a él es a iniciar y terminar las cosas. Y de repente hay ocasiones en donde siento que, que no se hace. Ajá. Que traes la idea, pero al venir algunos días, semanas, meses, como que él te vuelve a convencer de algunas cosas, ¿sí? Y ahí es en donde él vuelve a posicionarse a veces más que tú, y ahí es en donde creo que sí tienes que ser un poquito más crítica en tu forma de intervenir, ¿no? Hacia él, porque le vas a hacer un bien. Entonces, es eso. Creo que necesitas que él aprenda a solucionarse muchas cosas de las en donde él se ha metido, donde él ha metido la pata. Y si tú también le permites que él se caiga tantito de la bici y se raspe sus rodillas, simbólicamente, creo que eso le va a ayudar, ajá, a conectar con la realidad, porque es algo que sí o sí tiene que atravesar Marco y pues bueno, eso es algo que tienes donde tienes que ir ganando terreno, porque en sí, A pues, mí, dime. perdón, a veces me da la impresión de que justo eso es lo que busca, ¿sabes? O sea, como que todo el tiempo es mi mamá soluciona, mi mamá ve, mi mamá hace, pero, Es, o sea, siento que lo hace tan repetitivo que de alguna forma a veces me he puesto a pensar que lo hace diciendo a ver cuándo entiende y a ver cuándo me deja y a ver cuándo me permite ser yo. sí, mira, son muchos elementos, pero si tú te mantienes en tu decisión, um, creo que tu decisión tiene que aprender a ser más fuerte, a ser más sólida, más sólida. Yo creo que es la palabra correcta, más sólida. Y creo que en esta ocasión fuiste sólida con respecto al después del tratamiento, que tú sabes que ya vence prácticamente mañana. Fuiste sólida al decirle, te quedas más, porque la realidad es que no ha sido grato las formas de sus recaídas, tú lo has notado, ¿no? Y ahí sí es esto y es esto. Entonces, nada más, ¿no? Hay ciertas acciones en donde te digo, vuelve otra vez como a aparecer, como por el tema del teléfono, en donde, bueno, pues son sus acciones lo que lo han tenido aquí. Entonces, es eso. Si tú eres más sólida y te mantienes, él va a aprender a que tú estás haciendo una transformación, y por ende, él, créeme, de repente siente que te tiene aquí y esa posición la tienes que cortar. Creo que Vicky ibas a participar. Hola, buenas noches, psicólogo, buenas noches a todos. El día de hoy yo tuve una conversación con mi hijo y él me decía, oye mamá, coopérame para unos cigarros. Y yo le dije a él, pues eh, creo que si hacemos cuentas de la cantidad de cajetillas que te he comprado, con ese dinero compraríamos lo que es tu medicamento. Este, mm, Le dije también que mayormente se la pasa en la recámara
no participa. Salimos a caminar, nosotros como familia hicimos cambios, a nosotros nos gustaba sentarnos en la mesa, a veces comprábamos una botellita de vino tinto o de vino espumoso, y a veces en la comida pues lo acostumbrábamos a hacer. A raíz de que sucede lo que le sucede a mi hijo, pues, nosotros tomamos la decisión de nunca más volver a tener una botellita para ni siquiera para la degustación de después de la comida, ¿no? Entonces, preferimos dejar eso y se lo hicimos ver, le dijimos que nosotros hemos dejado de hacer cosas y estamos haciendo otras para que él también participe. O sea, nosotros nos salimos todos los días a las 8 de la mañana a hacer una caminata de 5 kilómetros y él no lo hace. Me pide cigarros y ¿cómo quiere que yo le compre cigarros si yo no lo veo que participa? ¿Cómo le hago ver que el estar encerrado no es bueno? Ya le compramos libros, pero creo que no le llaman la atención. Es más, me dice, yo ya estoy cansado de leer libros de autoayuda. Bueno, le dije, te compré novelas también, ponte a leer las novelas y esa es tu decisión. Le dije, pero vamos a sentarnos a platicar. Acuérdate, le dije, hasta le dibujé el panorama. Le dije, acuérdate, hace mucho tiempo tú tuviste una vida de la que yo creo que no quisieras volver a pasar. Supongo que fue difícil y fue muy dura para ti. En ese sentido, creo que tú fumabas mucho y lo estás haciendo nuevamente, estás fumando mucho aquí. Entonces, ¿qué no se supone que el haber estado en Inspira en ti provocó un cambio y te ayudó a ser mejor persona? ¿Qué no se supone que tú deberías estar consciente de lo que hiciste antes y que ahora tú deberías de decir, por decisión propia, eso que yo hice, ya no lo quiero hacer, mamá? Adiós a los cigarros o adiós a lo que me hizo daño, pues, y hacer algo nuevo para tu vida. ¿Qué no se supone que deberías de analizarte tú solito y decir, bueno, en esto estoy haciendo mal, me están ofreciendo cosas nuevas, cosas diferentes, están queriendo que participe con ellos, pero no lo está haciendo? Entonces, cuando de la procrastinación, siento que está yéndose para allá y eso es algo que no quiero. Pero Claro. intento platicar mucho con él también, o sea, me acerco, lo abrazo, siempre nos saludamos. Aquí no hay mañana, no hay tarde, no hay noche, siempre nos decimos a toda hora buenas tardes, siempre es buenas tardes. Y es muy educado, es muy noble, o sea, sí me escucha, no es grosero, pero, pero sí lo veo como que necesita él mismo entender que tiene que hacer un cambio. Ujú. Claro. Sí, sí, a ver, hay casos y sintomatologías de todo tipo, ¿no? Esto yo creo que nos ayuda a todos y todas a poder, pues también escuchar un poquito cómo está el vecino, cómo están por allá y entender que algunas de las maneras en las que se hacen nos pueden ayudar a nosotros tanto a hacerlas o no hacerlas, ¿no? Pero en específico, contestando a tu inquietud, Vicky, entiendo que por ahí hay un elemento, ¿no? Que en particular con Aarón, como lo es el TOC, y que de repente este elemento es un elemento sumamente obsesivo. Y cuando él, yo lo que he notado dentro de sus características, porque aquí lo tuvimos 5 meses, casi medio año, es un elemento en donde cuando él se mete a ese papel o cuando él se mete a ese mood, ¿no? A ese modo, tarda a veces en salir, no es como que salga de la noche a la mañana. Entonces, para mí lo que tú estás haciendo es una gran ayuda, que te sigas acercando a él. Sin embargo, sí debe de haber, sobre todo, y también ahí te recomendaría ser más sólida al momento de la indicación. Ajá.
cálale un poquito esa parte. Si tú consideras que se necesita, porque también lo que no queremos es que se te ponga rejego, pero cálale esa parte para ver qué tal funciona. Si sientes que no es lo apropiado en este momento, vamos a continuar con esa comprensión. Ajá. Porque si no, de lo contrario, sería un estilo de liderazgo más liberal, ¿no? Como de, sí, te dejo levantar hasta que tú quieras. Y la realidad es que no. Necesitamos empezarlo a jalar, pero sí tener quizás conversaciones muchísimo más fuertes. Él, por ejemplo, me había comentado el tema del teléfono. Bueno, pues si no pone de su parte, pues tú por qué tendrías que ceder a eso. Si él te pide cigarros, pues entonces tú por qué tendrías que ceder a eso. Entonces pueden ser como algunas limitantes o estrategias que tú utilices, no como para condicionarlo, sino para darle a entender, ajá, que deben de trabajar en equipo y que si no hay respuesta de él, va a ser muy complicado que haya respuesta también por parte del entorno. Entonces, Así- debe de haber una respuesta mutua. Pero bueno, yo te diría, vas bien, síguete acercando a él. Aaron lo conozco, es sumamente inteligentísimo este chavo, es muy respetuoso, es muy cordial, pero sí, Aaron lo que necesita es que le sigas dibujando el panorama. Yo lo que veo en Aarón es que sigas estimulando la parte comprensiva también a su vez para ir dibujándole el panorama, haciéndole como sentir el momento, ¿sí? Eh, Haciéndole ver los beneficios y las desventajas que tienen las cosas, que tiene la vida. Siento que Aarón necesita mucho de ese pensamiento crítico, pero derivado de la inteligencia emocional. Inteligencia emocional es lo que más veo que se tiene que generar en Aarón. Entonces, si ves que no es muy oportuno ser tajantes con él, entonces llégale por este lado. Y créeme, hay que tener mucha tolerancia, mucha calma, pero aquí lo más importante es que no ha consumido Vicky. así. Entonces, hasta cierto punto, yo prefiero trabajar con su procrastinación a que se vuelva a reventar. Entonces, cuando nos ponemos a pensar a sacar un balance, pues palomita ahí, porque ha conseguido un día más sin consumo y porque mientras no consuma va a estar más consciente y vamos a tener más posibilidades de que con esa mente consciente podamos ir modificando ciertos aspectos de su vida. No pierdas la esperanza en ese sentido. No, muchísimas gracias. No, seguimos trabajando. Es solamente un comentario adicional porque entiendo que cada uno como familiar de un usuario, pues tenemos nuestra propia problemática con ellos y nosotros creo que en general todos deseamos lo mejor y estamos haciendo la parte que nos corresponde, pero a veces es un poquito difícil y bueno, pues seguimos en la marcha, seguimos trabajando. Muchas gracias. Buena noche. Claro, sí, ahí es en donde entra la paciencia también, ¿sí? Ahí es donde entra la paciencia y entiendo que el contexto es un poquito diferente porque tú ya vives con él, entonces ahí la sugerencia adelantada, porque muchos de aquí pues tienen a su familiar dentro, es no descuidar la parte que él se sume a algún gremio donde se siente identificado, que no lo suelten, es en donde más los va a necesitar, la terapia psicológica, la parte médica, o sea, no hay que mover nada, no hay que mover nada. Al contrario, los invito a continuar haciendo las cosas, ni más ni menos, y esto poco a poco tiene que ir cobrando otro tipo de efecto debido a que él también lleva poco tiempo y la adaptación es todavía pues pequeña hablando en un margen, ¿no? Bueno, Sí, así es. Muchas gracias. Así es. ok, Vamos todo el tiempo. muy bien. Bueno, pues vamos a dejarle hasta aquí. Nos conectamos para la siguiente, terminamos esa parte de los estilos de liderazgo y nos pasamos a la comunicación. Ahí yo creo que se van a dar cuenta de muchas cosas porque va a estar interesante el tema, se los aseguro, es mucha información la que hay ahí y seguiremos viendo todavía más hasta que lleguemos al día 15
de la semana del día 15 de diciembre. Ahí terminamos los talleres y posteriormente se vuelven a reanudar el 15 de enero, donde vamos a involucrar a algunos otros profesionales para que también tengan perspectivas diferentes. En esta ocasión lo quise hacer yo para conocerles, pero vamos a ir teniendo algunos cambios en positivo para que pues todos sigamos unidos. Sabemos que hay que luchar contra un objetivo que es el de las adicciones y aquí nosotros somos su lugar seguro, su espacio seguro, su soporte. Entonces, no me queda más que despedirme, les deseo muy buenas noches y por ahí estamos en contacto, cualquier cosa, no duden en escribir. Buenas noches. Vaya. Buenas noches.